331, 25 de julio del 2018, estamos aquí en el podcast de la vocación con los muchachos John Jairo Amaizquita, Vicente Nobrega, William Mercay y Daniel Ramírez. Hoy vamos a estar hablando, bienvenidos a todos, hoy vamos a estar hablando de la creatividad. La vez pasada hablamos un poquito sobre el ser autodidacta y salíamos con un poco de ganas de hablar de la creatividad. Entonces, hoy vamos a hablar de la creatividad. Quiero saludarlos a todos y me gustaría recibir también un poquito la opinión de cada uno de cómo ven la creatividad. Bienvenidos. John Jairo, bienvenido. Daniel, muchas gracias. William, muchas gracias. Vicente, muchas gracias por la invitación y muy emocionado y feliz de poder compartir con ustedes. Gracias, John Jairo. William, a ver, una de las cosas que me gustaría comenzar y, y bueno, invitarlo a opinar es sobre si es que la creatividad es necesaria para poder inventar, y sobre eso pues yo quiero iniciar diciendo que soy un admirador de inventores y esto me ha hecho estudiarlos. Al estudiarlos he visto que son personas un poco particulares, un poco raras, apasionadas, con gustos raros y bueno, con un sinfín de particularidades de ellas. Me pregunto sobre cómo es que llegan a hacer eso, cómo es que llegan a ser creativas y cómo es que de la creatividad se llega a la invención y eso. Buenas tardes, Daniel, Vicente, hola de nuevo. Gracias a John Jairo por venir, que es nuestro invitado. Esperamos tener nuevamente su compañía y tener en cada tema así gente que tenga mucho que ver, como usted que es un artista. Sobre la pregunta que nos estaban haciendo, pues que me estaba haciendo Daniel, la creatividad. La creatividad está definida como la capacidad o la facilidad de inventar o crear. Entonces, actualmente, en mi parecer, yo le añadiría lo que es reinventar, porque vivimos en un mundo donde casi todo está al alcance de nuestras manos, pero es difícil encontrarlo y es difícil traer esas cosas como nuevas cosas. Y la creatividad ha pasado a ser en los últimos años un tema muy influyente tanto en las industrias, en la actualidad moderna, los dispositivos que utilizamos actualmente y nuestro estilo de vida. Adelante, John Jairo. William, está totalmente válida tu opinión y tu aporte sobre la creatividad. Y sobre este aspecto, pues me voy a tomar la molestia, voy a apropiarme un poco del micrófono, muchachos, para compartirles lo que para mí es la creatividad. El pensamiento creativo, partiendo de un punto para comprender las técnicas creativas, así como el proceso de enfrentamiento y solución de problemas, es la distinción entre el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Vamos a hablar un poco de estas dos partes del hemisferio de nuestro cerebro que manejan mucho el pensamiento creativo. Entonces, si dividimos nuestro cerebro en un hemisferio izquierdo y en un hemisferio derecho, vamos a obtener las siguientes características. Nuestro hemisferio izquierdo Sí. está caracterizado porque maneja la parte científica, la parte matemática, lo hábil. ¿Ese cuál lado es? El izquierdo, ¿El el izquierdo? hemisferio izquierdo, Ok, Daniel. gracias. Separa, precisa, es lineal, es analítico, Ujú, estratégico y práctico. ok. El hemisferio derecho se caracteriza por lo creativo, por lo libre, por lo pasional, por lo anhelante, por lo intuitivo, lo sensual, lo sensible, lo sensitivo, la imaginación, el arte, la creación y el sentido.
Entonces, de acuerdo a esta caracterización de cómo funciona nuestro cerebro, hablamos de un pensamiento divergente y un pensamiento convergente. El pensamiento convergente o el pensamiento, no, vamos a tocar el pensamiento divergente cuando hablamos de soluciones a nuestros problemas. Entonces, como lo dice la palabra divergente, diversidad, es una cantidad de soluciones y de oportunidades o de ideas que se nos presentan en X o Y situación. ¿Sí? Entonces, se nos presenta una cantidad, un abanico, se nos abre un abanico de cantidad o X posibilidades para poder solucionar un problema. Pero aquí viene algo muy importante y es donde juega el papel el pensamiento convergente. El pensamiento convergente lo que me dice es cómo yo, a través de ese abanico de múltiples soluciones, empiezo a jerarquizar y a caracterizar cuál de esas posibles soluciones es la que más se me aproxima a ese camino o a esa ruta que debo tomar para poderle darle solución a mi problema. Entonces, esa es la parte más importante de nuestro pensamiento creativo. Otro factor importante que caracteriza el pensamiento divergente es la fluidez, es la flexibilidad, es la redefinición, es la originalidad y es la sensibilidad. Entonces, muchachos, desde mi parte y desde mi punto de vista como artista, esta es una forma de como caracterizar y definir lo que es el pensamiento creativo. Vicente. Yo me intervengo. Hola, ¿cómo está todo el equipo del público? Muchas gracias, John Jairo. No, pues gracias de verdad por su intervención, pero yo le intervengo es porque me interesa es conocer su punto de vista como artista. Usted, cómo con sus palabras define la creatividad en usted. Usted, cuando se dedica a crear, ¿qué es lo que pasa en usted? ¿Sí? Más allá de... porque, bueno, mi pregunta va en el fondo generada es porque pienso que todos los seres humanos somos creativos, ¿sí o no? Entonces me gustaría conocer su punto de vista siendo usted un artista. Vale, Vicente. Bueno, desde mi punto de vista, el pensamiento creativo, y como tú lo dices, todos tenemos la facultad y todos tenemos ese diseño inherente en nuestro cuerpo de la creatividad. Pero hay algo muy importante y yo lo pongo en contexto y es el miedo, Vicente, porque muchas veces nos confundimos cuando vemos una cantidad de posibilidades o de caminos por donde recorrer para buscar la solución a X o Y problema. Entonces, cuando yo enfrento el miedo, pongo en contexto de que puede que coja un camino que sea equivocado, ¿sí? Que sea erróneo, pero ahí viene la parte creativa y es cómo yo me rediseño, como decía William, hago una redefinición de lo que estoy haciendo y tomo otro camino. Entonces, el pensamiento creativo es perder el miedo, abrir una cantidad de posibilidades o de maneras en las que yo puedo tomar un camino o puedo tomar una idea o puedo tomar la idea de otra persona, porque lo que te decía, la flexibilidad del pensamiento creativo es súper importante. El pensamiento creativo no es solamente conformarse con unas ideas abstractas o unas ideas muy subjetivas, sino es buscar y compartir y conectar con otras ideas, con otras personas, con otros pensamientos, para de esa manera empezar a unar toda una cantidad de conocimiento, de sabiduría, de experiencia. Entonces, todo eso me lleva a ser creativo. ¿Por qué? Porque la creatividad no es solamente lo que tú piensas, lo que tú crees que es, sino es tener una flexibilidad hacia los demás, hacia otros pensamientos, hacia otras ideas, y cómo yo también pongo en discernimiento eso que llega para poder empezar a buscar un camino, para poder buscar una solución. Interesante ese aporte, pero quisiera contarle lo siguiente. Hay una señorita que ha investigado el proceso creativo. Ella se llama Annalie Padir. Ustedes pueden buscar una charla de ella en TEDx sobre cómo crear y ser más creativo. Ella dice
Y precisamente usted al inicio tocaba el tema de el miedo y ella también lo toca y enuncia algo que me parece muy importante y es que, bueno, partiendo de que el hecho creativo es un proceso largo y amplio, ejemplo, la Capilla Sixtina empezó siendo como un proceso creativo y hoy en día no se ha terminado, pero no deja de ser creativo, ¿sí? Y así todas las ideas. Entonces vamos a pensar solamente el inicio. Todos los seres humanos nos da miedo el enfrentarnos a ser creativos. El primer paso es sentarnos a generar ideas, ¿sí o no? Y creo que ahí converjo con usted cuando dice el miedo. A los seres humanos de pronto nos da miedo sentarnos a generar ideas y sentir que somos creativos. No sé si alguno del equipo pueda apoyar. Yo lo que considero es que la gente lo que le tiene miedo no es a ser creativos, sino es miedo a el ridículo. Cuando las cosas de pronto no salen bien a la hora de arriesgarse a materializar su creatividad. Respondiendo a su pregunta. Bueno, interviniendo acá también un poquito, eh, han estado hablando del miedo, de la creatividad, pero hay una cosa que me pareció muy interesante que dijo John Jairo y me parece también fundamental, que es solucionar problemas. O sea, muchas cosas, tanto artísticas, no todas claramente, como de la vida cotidiana que usamos, es para solucionar problemas. Pongo el ejemplo de Steve Jobs. Vemos, pues, en la película que salió de él, de la biografía, claramente cómo él inventa el iPod porque ve a su niña, a su hija, con muchos cassettes de reproductores y él pues pensó y le dijo de una vez que iba a crear algo, un dispositivo para que llevara miles de canciones, cientos de canciones en su bolsillo sin tener que tener cientos de cassettes para escuchar su música favorita. También pongo el ejemplo de una aplicación que salió hace poco, es tendencia en Estados Unidos, que se llama DocSam. Esa aplicación la creó, pues la crearon basada en un problema, y es que la niña, la hija del creador, le preguntó: papi, ¿ese perro qué raza es? El papá no sabía responderle. Entonces, ¿qué pasó? A través de un problema, él lo que hizo fue solucionarlo y crearon una aplicación que actualmente está haciendo tendencia para solucionar un problema. ¿Cómo se llama la aplicación otra vez para la gente? Se llama DogSam, Dog como perro en inglés, pero con doble G. Deletrela, por favor. Es D-O-G-G Sí. espacio Z-A-M. Es una aplicación, ustedes la pueden descargar y se basa en reconocimiento facial y en unas características de los perros para que los puedan identificar. ¿Y cómo nació? O sea, es solucionar un problema, es reinventar algo, porque este padre, atendiendo a su hija, no estaba creando ninguna raza nueva de perros, estaba solucionando un problema. Totalmente válido, William. Y para añadir a tu aporte, juega mucho el pensamiento divergente. Cuando tú hablabas de Steve Jobs, eh, hay algo muy característico y es del pensamiento de la creatividad o el pensamiento creativo se caracteriza por mirar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Entonces ahí es donde empezamos a crear una cierta cantidad de soluciones frente a un desafío o a un problema. Entonces, este es el plano de el pensamiento creativo, expandirse, eh, no sentir miedo al fracaso, no sentir miedo al ridículo, no sentir miedo a dudar de lo que estamos haciendo, porque eso es muy importante, ¿no? A veces cuando estamos en desarrollo de nuestras ideas, plasmando nuestras ideas, sentimos que no vamos por el camino correcto. Entonces, sin importar eso, hay que seguir adelante, prueba, error y nuevamente buscar una solución o otro camino para poder encontrar lo que estamos buscando. Entonces, de eso trata mucho el pensamiento divergente. Entonces, en unas pocas palabras, ¿usted cómo define qué es pensamiento divergente?
En pocas palabras, el pensamiento divergente es la cantidad de oportunidades y de planos y múltiples soluciones referente a un problema. Ok, o sea, estudiar, sí, a ver si lo entiendo, estudiar las posibilidades que usted tiene frente a un problema Exacto. y las posibilidades para solucionar y ver cuál es la mejor y hacerla. abordar, Ok, exacto. muy bien. Gracias, John. Ahora Vicente, por favor. ¿Saben qué tengo yo en la cabeza? Que a mí me gustaría que llevemos esto a todo el público. Y me explico. O sea, quisiera que, no sé si nosotros, con los conocimientos que tenemos, podamos explicarle a las personas cómo llegar a ser creativos, cuáles serían esos primeros pasos que habría que tomar, cuáles serían aquellas intenciones que hay que tener. Bueno, en Educatex.org estamos trabajando y uno de los cursos que estamos desarrollando en este momento es el de aprender sobre la creatividad. Ahí van a poder aprender un poquito sobre lo que se está hablando acá y es un curso para principiantes donde vamos a estar agregando contenido y vamos a estar acompañándolos a experimentar un poco sobre la creatividad y cómo expandir la creatividad. Yo tenía por aquí una frase que les quería leer. Dice así: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Según esta fotico que tengo, dice que la dice Albert Einstein. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Creo que ahí está resumido la verdadera definición del pensamiento divergente, John. Es todo ese pensamiento, compararlo, probarlo y decir, bueno, voy a hablar ahora un poquito sobre, para mí, cuál es mi opinión sobre la creatividad. Después de haberlos escuchado a todos, de haber escuchado a nuestro invitado John Jairo, al artista John Jairo, cuando a mí me hablan de creatividad, yo vuelvo y doy un paso atrás y digo, creatividad, imaginación, imaginación, ¿sí? Está en la mente, está adentro de cada uno y todo parte de ahí, de cuántas posibilidades estudiamos antes de renunciar y apagamos el motor, apagamos el cerebro y decimos, nada, ya, suficiente. O las veces que intentamos, si alguna idea se nos queda pegada y no nos deja dormir, entonces intentamos resolverla. Todo es desde la imaginación, ¿sí? Y la imaginación, hay algunos que la desarrollan más que otros, también creo eso. Hay una charla en TED, ahora que Vicente decía algo de TED, se llama Do Schools Kill Creativity? Que quiere decir, en forma de pregunta, ¿las escuelas matan la creatividad? Según tengo entendido, con 52 millones de vistas es la charla más vista en TED, la famosa página TED.com de el famoso educador Ken Robinson. Es una charla espectacular que tiene subtítulos, les invito a todos a verla. Y una de las cosas que él habla es, él da una anécdota de una niña bailarina y cómo pareciera que la inteligencia no solo se ve ni se debe medir de una sola forma. Y ahorita me llega incluso esa imagen de el pescado intentando subir un árbol y esa frase que dice algo, no recuerdo bien, pero dice algo como el tema de juzgar las habilidades por lo que no es, pues sí, todo el mundo es un estúpido. Entonces, pareciera que la inteligencia está ligada entonces a las diferentes inteligencias según cada persona y pues también relacionada de alguna manera con la posibilidad de ser creativo según las características de cada persona. Entonces, mi invitación es
a darnos cuenta que hay muchas formas de ser inteligentes y creativos en lo que nos gusta, según lo que nos apasiona. Y que todo inicia a partir de lo que ahorita se mencionaba con los muchachos, el miedo al ridículo, el miedo a ser juzgado por los demás una vez uno se arriesgue a llevar a cabo alguna idea creativa de las que tenga ganas de llevar a cabo. Entonces, más o menos ese es mi punto de vista. No sé si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría dar aquí una opinión al respecto, porque más que hacer el ridículo, ese miedo es muy cierto. Estamos combatiendo el bullying, estamos frente a muchas amenazas que no solamente perturban este tipo de cosas que es la creatividad, sino también el autoestima. Pero hay algo muy importante sobre eso del miedo a ser juzgado y algo también que decía John Jairo, que es lo de las dudas. Hay algo que sí es muy cierto y es hacerlo. O sea, si tienes dudas, no importa, hazlo. O sea, si tienes miedo a ser juzgado, hay que dejar un momento de lado ese miedo con diferentes métodos. ¿Y cuál es uno de ellos? Hacer las cosas igualmente. O sea, no hay que tener miedo de hacer las cosas que uno quiere, o sea, las cosas por las que uno quiere crecer, las cosas en las que uno cree. Alejar a personas por el miedo a ser juzgado, tal vez, pero si no, no hay ningún problema. Si lo hace, pues tal vez las personas nunca estuvieron ahí. Y quisiera traer un ejemplo de una serie que ahorita está nominada a varios premios Emmys, que es Picasso. O sea, este señor es un creativo que comenzó pintando palomas con su papá y unas palomas que los invito a toda la audiencia a que la vean. Son palomas realistas muy bonitas, o sea, uno puede ver el realismo de esas pinturas. Pero ¿qué pasa? Picasso no es conocido por sus pinturas realistas. Él comenzó a dudar. Él dijo, pero este no es mi estilo, y se fue por un estilo mucho más abstracto, y él tuvo miedo a ser juzgado en ese momento y todavía lo tenía después de haber realizado sus obras emblemáticas. Pero ¿qué pasó? Aparte de tener ese miedo, aparte de sentir esas dudas, él siguió y él hizo su trabajo y es por ahora por lo que lo reconocen. Y es muy cierto que también es y se puede llamar un proceso creativo. Un tipazo súper interesante. Gracias, William. Aquí me permito de una vez comenzar a anunciar. La otra semana vamos a estar hablando sobre la invención, sobre todo el tema de inventar. Y la pregunta y el tema del día va a ser, ¿cuál invento cree usted que cambió o afectó más la humanidad? Esa es la pregunta que vamos a estar resolviendo la otra semana. Vamos a estar discutiendo la otra semana. Vamos a traer un par de ideas. Vamos a estudiar de pronto. Vamos a ver si los invitados traen alguna frase. Si todos podemos traer alguna frase interesante para enseñarle aquí a la gente. Me parece muy valioso. Le agradezco a todos todo lo que nos han enseñado. Creo que ha sido de todos nuestros shows el show más pedagógico. Entonces, ojalá que siga así. Gracias. Y bueno, vamos a estar la otra semana, el miércoles a las 3 p.m. de la tarde. Vamos a tratar de estar puntual. Vamos a ver si logramos tenerles algún invitado. No siendo así, vamos a darle el micrófono a todos nuestros invitados para que cierren, nos den nuestra última opinión de un minuto. Nos quedan 5 minutos de programa. 3:55 p.m. Y bueno, muchas gracias a todos. Daniel, gracias a ti. William, Vicente, muchas gracias por la invitación. Y quería añadir antes de terminar el programa con lo último que añadió William sobre el miedo y sobre este gran personaje de Picasso. De hecho, soy seguidor de Picasso como también de Salvador Dalí, dos grandes artistas que por su creatividad marcaron un hito en la historia del arte, debido a que en nuestra sociedad existen unos parámetros, ¿sí?, preconcebidos que de cierta manera
cierran la creatividad de las personas. Me explico. Nos dicen que tenemos que comportarnos de cierta manera, que tenemos que vestirnos de cierta manera, que tenemos que actuar de cierta manera. Entonces, todos estos paradigmas que no permiten que el pensamiento creativo se desarrolle, evita que las personas busquen soluciones, busquen otras maneras de ver la vida. Y eso le pasó a Picasso. Picasso entendió que no solamente el realismo y el hiperrealismo es el arte, y él cambió esas formas de ver cómo nosotros percibimos lo que vemos a través de nuestros sentidos. Lo mismo hizo Salvador Dalí con su surrealismo mágico. Nos mostró una forma diferente de ver las formas, los planos. Entonces, muchachos, es como salirnos un poquito de lo que está preestablecido y buscar otras formas, ver la vida de otra manera. Gracias, John Jairo. Bueno, yo agradecerle a todos, en especial a John Jairo por ser nuestro invitado y terminar diciendo que, pues en lo que estaba haciendo énfasis, si tienen miedos, si tienen algún temor, si están dudando, no pasa nada, de verdad hay que intentarlo, hay que solucionar los problemas tanto propios como si a uno se le ocurre una solución para otra idea, o sea, también es muy útil, pero hay que solucionar los problemas, hay que ser creativos, sin miedos, hay que ser auténtico en la mayoría de las cosas, que es a donde la mayoría de los creativos llegan y son reconocidos por eso. Sin más, pues me despido y muchas gracias. Gracias, William. Vicente. Gracias a todos por sus aportes. Yo extiendo la invitación, así como todos la han extendido, y es sin miedo a ser creativos. ¿Y cómo empezar a hacerlo? Empiecen sencillamente a grabarse. Un consejo que lo dicen y lo discuten mucho en internet es: si usted quiere sentirse creativo, comience a solucionar y a pensar las posibles diferentes soluciones que le va a encontrar a aquello que necesita, ¿sí? Y grábese, no lo escriba, grábese, hable alto y en voz alta para que el proceso creativo empiece en usted, y después escucha y se dará cuenta de lo que usted puede llegar a ser. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias, Vicente. De nuevo, gracias a todos los que vieron y han oído este podcast. Por favor, síganos, estaremos escribiendo y subiendo nuevas cosas. Esperamos que lo hayan disfrutado y no siendo más, muchas gracias. Chao.